¿Cómo Bueno, estás? pues bienvenida, Kelly, a otro episodio de la serie World uh, Culture o Cultura de la Palabra. Es Ujú. una iniciativa que se me ocurrió para entretenerme de manera estructurada, aprovechar el tiempo y conectarme con la gente, saber de la gente qué pasa, cómo estamos viendo y pensando este nuevo mundo al que estamos sometidos. Entonces, me da mucho gusto que estés. Quiero presentarte. Para los que no la conocen, Kelly es una, yo diría, destacada intelectual latinoamericana, cubana e hispana, latina. Y, es escritora, poeta, tiene varios libros publicados, compilaciones, libros individuales. Y bueno, preséntate tú. Y una persona encantadora para conversar. Muchas gracias. Bueno, el gusto es mío porque además tenemos esta conversación muy pendiente, porque somos un Seguro. desastre y siempre decimos que vamos a hablar y nunca hablamos. No sé si no es así, no te veo. Eh, Así. no, ¿qué ¿Cómo más? estás primero? Primero, antes que presentarte, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Pudieras Dentro de... estar peor, ¿verdad? ¿Cómo? Pudieras estar peor, digo. Quiero estar De eso peor. me digo yo a mí. Sí, quiero estar peor, mucho peor. Eh, pero no, yo no me voy a presentar, qué aburrido presentarme, ya tú me presentaste. Bueno, ok. Entonces, actualmente, bueno, hasta que llegó esta emergencia, ¿qué estabas haciendo? Creo que estabas de editora, ¿no? Sí, yo soy la coordinadora editorial de la oficina de Penguin Random House en Miami desde hace poco tiempo. Eh, Eh, Oye, felicidades, señorita, en público. Por Gracias. favor, estamos honrados, todas las personas Ay, que la para mí. conocemos. Yo también estoy muy honrada por estar ahí, debo decirlo en público. Y bueno, ahí sigo. Hemos seguido trabajando desde la casa, afortunadamente. Qué En bueno. toda esta locura hemos podido tener ese cable a tierra gracias a... Pero cuéntame, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo esta cosa? Me encanta tu mente y tu de escritora. ¿Cómo está mirando esto? En- a ver, creo que lo que más me impacta de todo esto es cómo queremos darle una explicación ya. Es lo que más me ha llamado la atención de Mm. todo este proceso. Y entonces todo el mundo lanza unas predicciones y los filósofos dicen, ¿sabes? Y no sé qué, y los políticos y la sociedad. Claro, porque estamos ante la, ¿cómo se llama? La contingencia. Exacto, No estamos estamos preparados para lidiar con la contingencia, ¿no? Supuestamente. además me da risa porque todo se ha vuelto muy inmediato. Entonces es como, ya va, o sea, apenas estamos atravesando este proceso. Oh, De sí, nuevo pero a mí estamos tú sabes, yo digo, bueno, yo quería hacer algo porque a hace rato tomar. me gusta conversar mucho. Dale, qué rico. Hace rato yo quería conversar mucho con diferentes personas y eso a mí por lo menos me da la oportunidad esto de conversar con gente que yo jamás en mi vida hubiera conversado. Y a mí me encanta conversar, entonces me encanta saber qué piensa la gente, sobre todo. Entonces, yo estoy como un poco encantada, ¿sabes? Es verdad, la inmediatez, ¿no? Y de verdad te digo que hay días que digo, coño, tengo una adicción al internet, ¿no? Porque se te vuelve adicto. Yo estoy, tú sabes, en la casa básicamente, pero igual es muy interesante lo que está pasando. Sí, pero creo que también es importante y necesario aprender a separarse a veces de ese ruido, Por supuesto, por porque hay supuesto. mucho ruido. Esa es la guerra diaria, individual, por lo menos mía es esta. Cómo no ver nada y ser. Por lo Es menos un rato, decir, por lo menos un rato no, y no, si no, hace falta. porque además Bien, te vuelve loco, o sea, es mucho bombardeo de información por todos lados. así. Yo me No siento como sabemos en el realmente. país de las maravillas, o sea, y ahora vas a ser grande, y ahora vas a ser chiquita, no, y ahora vas a creer esto, y ahora vas a creer lo otro, ¿sabes? Y la vacuna. Entonces es como, ya va, o sea, también es importante cierto silencio Estamos y cierta cambiando. distancia para sobrevivir, o sea, es una cosa animal básica, no es que es un tema intelectual ni nada, como ya No, meterme en el tema, ¿sabes? es, Entonces, es. sí. Estamos encuevados con toda esta supuestamente preparación, con toda esta información. ¿Para qué es esa información? Es la pregunta que me hago. Entonces, ¿Para qué? sí.
si no tiene un sentido de comunicación y de resolver algún problema o de ayudar a alguien, eso es lo que yo me pregunto en estos tiempos, ¿para qué? Ujú. Pero ¿Para yo qué comunicarse si no vale la también pena con alguna gente, otras sí, no sé? de uno como consumidor. O sea, también es muy fácil hablar de lo que hacen los medios, pero uno como consumidor también tiene que elegir Se cómo vuelve hacer loco, todo, qué te comes o qué no se te vuelve comes. loco. Entonces, y tratar de ser crítico, en este caso, con lo que se consume, ¿no? Entonces, Y cómo lo sientes o no, cómo te afecta o no, cómo realmente es una perspectiva que trae intención de miedo o si es algo neutral, eso a mí me llama mucho la atención, ujú. porque, ¿verdad? Y Sí, cuéntame, dime. no, y aprender también, a ver, o sea, hasta dónde está dispuesto uno a tolerar cosas. O sea, yo creo que es normal sentir miedo, por ejemplo, pero si ya me voy a volver loca porque me estás diciendo que tengo que, ¿sabes? Desinfectar, ¿sabes? Hasta el aire que respiro, o sea, ya va, déjame tomar también Exacto. mi No, hay un límite, ¿no? sentido común que uno en su vida diaria no lo aplica. Que Eso. ahí yo me pregunto, digo, ¿cuál es ese? Uno piensa que hay un sentido común, pero hay muchos sentidos comunes. Oye, ¿me conoces alguna persona que esté enferma, que haya estado enferma? Bueno, sí, o sea, sí tengo Rosy Guanzo, poeta Ay, ¿verdad que sí, Rosy? muy, muy enferma ahora, te digo como de la gente de acá de Miami. Eh, También tengo, o sea, el esposo de una profesora en España estuvo enfermo, o sea, sí tengo como ¿Verdad? gente que tal vez no es mi núcleo familiar, pero que sí es gente cercana y a la que, no sé, respeto, quiero, cosas así, ¿no? ¿Y qué Pero dice la gente de España, por ejemplo? ¿Cómo está aquello? Oh. es que son Nadie da una idea así, ¿verdad? es que Nadie sabe. porque cada realidad también tiene sus particularidades, a pesar del Mm, sustrato común, entonces es como muy sí, difícil hacerse una perspectiva muy difícil. medianamente objetiva de algo, ¿no? O por lo menos para mí lo es, no sé para el resto de la humanidad, pero para mí. Ven acá, y con relación a estas cosas que nos ocupan de alguna manera del mundo, cómo es, y las artes, qué lugar tienen, o cómo hacemos sentido del mundo, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú ves que se están afectando los sectores artísticos, de entretenimiento, de comunicación? Afectando no quiere decir negativo, estoy hablando impactando más bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, o sea, es que el problema es que todas mis respuestas respecto a esto van a estar mediadas por un no sé. Por ti, por tu perspectiva y Este, por o lo sea, que consumimos. a ver, no sé a largo impacto cómo va a ser o sea, en unos meses cómo va a estar todo. Tampoco me he detenido, y lo soy completamente honesta, a pensar en eso. Mm, Pero, porque en este momento no quiero pensar mucho. Es una elección. claro, O sea, qué bueno. vivirlo y después ver qué hago yo. Es mi elección. Eh, Creo evidentemente que es como siempre el lado más débil de la cultura, o sea, el sector independiente, el sector más pequeño en cuanto a estructura. Cuando digo pequeño no es en cuanto a calidad, sino en cuanto a estructura, evidentemente se va a ver más afectado que un poco los grandes monstruos de la cultura, contra los cuales no tengo nada. Yo creo que las dos cosas tienen Claro, que existir, existir, por coexistir. supuesto. Pero eso es otra conversación que no vamos a tener hoy. Eso es muy complicado. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy interesante también que la gente se haya dado cuenta. Había un meme muy gracioso al principio de todo esto, que algo así como, ¿qué sería de todos nosotros sin los hippies de mierda, ¿sabes? De los artistas en este momento, que nos han dado películas, que nos han dado música. Y es muy Totalmente. gracioso que el oficio del que siempre se dice que no sirve para absolutamente nada, no es un médico, no salva vidas, no es un abogado el que no sirve. Que si no En salvavidas, muchachos, yo voy ante cualquier güey jurado y yo testifico, sobre todo con la música, yo testifico, yo soy una, ¿cómo se llama? Una creedora absoluta. Y a lo mejor uno está siendo muy idealista, pero yo sí creo que ha demostrado su utilidad práctica en este Por momento, supuesto, que va desde por entretenernos supuesto, hasta lo que sea, consolarnos, elevarnos, hundirnos, hacernos pensar, o sea, cualquier cosa. lo que sea. Y eso Y me para la parece poesía, ¿a interesante. ti no te parece que este es un momento poético?
Sí, obvio que lo es porque, a ver, si nos vamos a ir como a los grandes temas, a los temas míticos, ¿sabes? Monumentales de la poesía, la muerte, etcétera, etcétera, evidentemente está allí, está pasando. Yo tengo la imagen, una imagen muy medieval, muy de la plaga, de verdad la muerte, esa imagen que uno maneja de la muerte pasando en su caballo, o sea, épica además. Arrollador. Exacto. Y claro que es un momento interesante para la poesía, eh, pero también hay que darle tiempo. Creo que Claro. la clave. A mí lo que me pasa es que cualquier tipo de mito que yo, con lo que yo contaba, que me refería, ¿no? Para ver la realidad, de pronto no es que me los cuestione todo, pero los veo que hay un reciclaje, tú sabes, de todo lo que uno asumía que era conocimiento o que estaba dado, ¿no? Porque ahora abrazarse es un problema, tocarse es un problema, tener relaciones con personas es problemático. Entonces, que tú tengas que de alguna manera pensar en cómo distribuir tu energía, con quién hablas diariamente, a qué le prestas atención, qué haces para tu bienestar en el medio de todo esto, supuesta crisis y supuesta drama y el fin del mundo y tú sabes, todas esas noticias negativas que hay, porque las Pero hay, el desempleo, la crisis de desempleo, que ahora mismo la estamos viviendo. Como exactamente. dentro de todo eso hacer sentido, de todas maneras, tratar de ser o conectarnos con esa parte de qué cosa es lo que es ser humano, más allá de cualquier cosa que pase. Yo Eso para pensaba, mí es lo poético de la cuestión, yo ¿no? pensaba que a mí esto se me parece, por supuesto, esto es muy macro y con otras muchas aristas, pero se me parece mucho a la emigración, o se me parece, no voy a decir mucho, a la emigración, porque además está la muerte como imagen simbólica. Yo, a mí Y me gustan como los realidad de eh, muchos emigrantes. en el sentido de que te estás enfrentando a lo desconocido y los marcos de referencia se van a desestructurar completamente. Y eso me parece interesante. Me gusta eso que decías de a qué le dedicas atención, porque también nos han impuesto demasiadas atenciones que no voy a decir nos han impuesto, eso suena bien, Distracciones, distracciones, pero distracciones, las tenemos, o sea, distracciones. Estamos todos buscando la próxima serie de televisión de Netflix. Y a veces yo me paro y digo, ¿por qué estoy buscando esto? Porque sí, está bien, yo quiero ver televisión, pero claro. ¿por qué yo tengo que tener siempre algo que tengo que estar mirando? Ujú. ¿Por qué no sé, escribir en una libreta? Quedarse mirando al vacío, punto. Eso es otra cosa que a mí yo me he conectado. Bueno, yo he tratado siempre de hacerlo, pero de conectarme con el momento. Eso que tanto los yogas dicen, los yogis hablan, ¿no? De la presencia. Ahora es que yo entiendo todas esas enseñanzas, tú sabes, de los yogis, del budismo, de la presencia, del momento presente, de estar en el momento, vivir lo que es, y experimentar lo bueno y lo malo, Claro, claro. lo bueno y lo malo, porque estamos en la era de la imagen, es muy fácil llevarnos por la idea de que todo vamos a tirar nada más que lo bueno y la fuerza y dónde está la vulnerabilidad. No, y por otro lado, para dar el otro lado de la manzana, o sea, de la manzana, no sé por qué es eso, o sea, del asunto también es importante disfrutar de la era de la imagen. Es la era que nos tocó vivir y tampoco puedes renegar de eso por completo, Totalmente, porque además nuestra especie no reniega de la imagen. Y yo ahí sí soy, totalmente. o sea, No, mira, estamos arregladitas todas, mi amor, para esta entrevista, yo estoy perdón. como historiadora. Claro, y nosotros estamos bien, nosotros estamos La bien. blusa de salir, ¿qué te pasa? Que me puse la blusa de salir para verme Por contigo. supuesto, mi amor. Y mira ese cuadro atrás de ti, es una obra de arte completamente, un proyecto. Mira esto acá igual. No, no, la vida hay que vivirla con arte. Cuando lo digo, o sea, tú sabes que yo estoy formada como historiadora del arte, para mí la imagen importa, y cuando nos encerramos, nos metimos en una caverna hace 800.000, no sé cuántos millones de años, ¿qué hicimos? Y que vamos a pintar un búfalo, vamos a pintar, y estamos vinculados como especie con la imagen, mucho, y es importante y es Seguro, maravilloso que lo estemos, pero seguro. vuelvo de nuevo a elegir qué consumes de esas imágenes. Y usarlas para nuestro beneficio, porque yo lo que he visto también es que las posibilidades que tiene la tecnología de cara a potenciar el proceso creativo o ayudar, ¿entiendes? Son muy buenas.
y realmente uno no tiene tiempo a veces de ni siquiera explorar, porque la vida diaria ya sabemos cómo es, los biles es la prioridad absoluta. Entonces cuando ya los biles no dejan, no, están ahí, pero tú puedes negociarlos, ya puedes hacer otras cosas, puedes mirar otras cosas, otras posibilidades. Y en ese sentido también es muy, y yo estoy muy consciente que es muy fácil hablar de estas cosas, pero hay gente que en este momento o igual tiene que salir a la calle a rebuscarse la vida o no tiene Por trabajo. O sea, yo puedo darme supuesto, el lujo de pensar y que la imagen en este momento, porque estoy no completamente cubierta, pero sí medianamente cubierta. por Creo que muy supuesto. pocos están realmente completamente cubiertos en este momento. Esa es la otra. ¿Cómo? Eso es algo que yo me pregunto mucho. Digamos, las personas que tenemos inclinaciones artísticas o, tú sabes, intelectuales, ¿cómo conectar con esa realidad de toda esa gente que de verdad está pasando la durísima y que no tiene, ni siquiera nosotros no hablamos por esa gente para nada? Porque yo no sé cómo es la realidad de 20 gente por ahí. La verdad, yo me las imagino, pero no tengo idea. Entonces, hasta qué punto este ejercicio intelectual o retórico que hacemos, ¿no? Porque somos seres occidentalizados en ese ejercicio. Sí, sí, ¿Hasta sí. qué punto eso sirve? ¿Hasta qué punto eso nos ayuda para hacer sentido del mundo en que estamos y sobre todo de cómo ayudar a otras personas que de verdad estén necesitadas? No sé. No, Mira, yo no te digo, yo converso haciéndome preguntas, ¿no? Porque tú no, no, sabes sí, que estoy sí. buscando la respuesta, porque no son respuestas fáciles, sí, son cosas que todos hemos pensado alguna vez. O sea, a mí tampoco me gusta en ese sentido despreciar la labor del intelectual en cuanto a generador de cambio. Yo creo Por que no supuesto. todo el mundo puede ser activista o no todo el mundo puede, y hay grandes, grandes pensadores que definieron cosas vitales para nosotros. O sea, los Por sistemas donde supuesto. vivimos, un montón de cosas. Eh, Y en etapas como estas de cambio también. exacto. Entonces sí creo que, aunque no, a lo mejor no va a darle un plato de comida a alguien, sí es importante pensar, pero por otro lado sí también es importante tomar algún tipo de ayuda o dar algún tipo de cable más práctico, o sea, en lo que Por, pueda, simple. por ejemplo, a ver, nosotros como cubanas venezolanas, que a lo mejor tenemos una situación supuestamente mejor que otros emigrantes cuando llegamos acá, ¿no? Latinos, ¿no? Comparativamente. Pero sin embargo, yo veo una falta de solidaridad o de tratar de ver cuál es la realidad de otros tipos de latinos, otros los hispanos, entre los cubanos mismos. Un ejemplo. Eh, no sé, Tú me ¿entiendes? quieres buscar la lengua un jueves por la tarde. ¿Eh? No, que tú me quieres buscar la lengua un jueves por la tarde, ¿no? Claro que sí, esto para buscarte la lengua que tú pensabas que era esto. Una conversación normal y natural, así toda, ella toda, ¿no? Y tenemos que hablar de Es una cosas, sí. conversación muy complicada. O sea, ese tema de por qué a los cubanos, pero yo creo que no son solo los cubanos. O sea, en los cubanos uno lo siente mucho porque es la comunidad más cercana, pero creo que a todos en realidad nos cuesta mucho ver al otro. Y hay muchos reconcombios, uno lo ve en una ciudad como Miami donde todo eso se concentra. Pero en el caso de los cubanos, tiene que ver con desde procesos coloniales hasta el hecho de que somos una isla, hasta los 60 años de encierro, o sea, que nos ha tocado, son muchos, es muy complicado, es muy Es muy complicado. complicado. Y en el caso de los salvadoreños es otra historia que también es súper terrible y todo el mundo piensa que su historia es la más terrible, pero no, Todo el mundo piensa que su historia es la más terrible. todas son muy dolorosas. Toda. Eso veo yo que realmente todos acá tenemos que aprender tanto de todos, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que me fascina un poco de vivir en Miami, que a pesar de que hay, es mayoritariamente cubano, hay muchas comunidades, mucho que aprender de mucha gente aquí, de las experiencias de muchas personas. Sí, es Ven interesante acá, acercarse a eso. ¿eh? Es interesante acercarse a eso. Ajá. Y como editora, eh, ¿cómo tú ves que va a ser? Bueno, de hecho, es decir, el mundo editorial ha sufrido muchos cambios en estos años, ¿no? ¿Cómo tú crees que esto que le añade o qué le quita a ese camino del mundo editorial, esta crisis del COVID?
Eh, adivina qué te voy a decir, no sé. Eh, como te vuelvo a repetir, redundancia, te repito lo que te dije. Por supuesto, los más afectados son, evidentemente, los más pequeños, los que tienen una estructura más frágil para sostenerse. Eh, increíblemente, me parece súper interesante que la gente consuma libros en este momento. Porque así como se ha visto que es terrible, una baja en la venta física, se ha visto un alza en la venta online, en ebooks y cosas por el estilo. Y bueno, me parece como interesante como fenómeno que siga estando entre lo que la gente consume. Es que el libro, yo creo que hay una cultura, una veneración, ¿no? Todavía. Sí, Sí, por supuesto, la imagen movida cambia eso, pero el sí, libro todavía es una institución, ¿no? es una institución, por supuesto se consume de todo, o sea, está desde el que consume los superclásicos de la literatura, eh, y también para mí que estoy dentro de ese mundo, bueno, a nivel de mercado es como muy interesante ver cosas que suceden. Hay una cosa que me pareció súper fascinante de todo esto que estamos viviendo, un estudio de mercado que vi hace poco, de cómo mucha gente está regresando a lo que ya conoce. Le tienen como mucho miedo a la novedad, las editoriales no están apostando por novedades, por muchas otras cosas, pero no es un momento para lo novedoso. Entonces hay mucha gente releyendo clásicos, releyendo, hay mucha gente y amparada en Qué lo que bueno, hacemos. Eh, y me qué parece eso bueno. interesante como fenómeno. Las marcas de toda la vida, sí, el mercado existe, a veces es un asco, generalmente es un asco, pero está ahí y no se puede negar, ¿sabes? Y es interesante como fenómeno, como marcas de toda la vida, Volkswagen, o ¿Por qué sea, no me hablas un poco de tu obra? Un poco no, todo lo que sea. Me encantaría que me contaras en qué estás, qué fue la última publicación que hiciste y que me hables de tus libros y qué estás haciendo ahora, en qué andas. bueno, la última publicación es un libro que debió haber salido, o debería haber salido ahora en mayo, pero bueno, evidentemente todo se paró por esto, que Mm. es un RUE, que eso en alemán se pronuncia de otra manera que yo no sé pronunciar, pero ¿Cómo se dice de nuevo? Sugunruhe, Sugunruhe, no sé cómo, pero bueno, ¿Qué significa? significa, es una palabra que se usa en la etología, tiene que ver con la ansiedad migratoria en los animales, sobre todo en los Mm. pájaros. Cuando los pájaros saben que ya es hora de irse porque va a venir el invierno y se van a morir, les empieza a dar como una cosa, ¿sabes? Entonces, Una menopausia. sí, les empieza a dar como una cosa, ¿sabes? Porque ya es hora. Si se demoran más, se... Entonces, ¿Y por qué ese título? porque es un libro sobre la emigración. Es un libro, yo siempre dije, bueno, no siempre, durante muchos años dije que yo no escribía nada sobre la emigración y que no sé qué, que yo estaba harta hasta de la literatura sobre la emigración. Y terminé Ajá. escribiendo un libro como de ¿Qué es 140 un libro de poesía? libros de poesía. Es un libro de poesía que ¿Cómo lo estructuraste? Cuéntame. como un viaje. Está estructurado como un viaje, o sea, está estructurado, a ver, es un libro no solo sobre mi propia emigración, sino sobre la emigración y también es un libro sobre los emigrantes en Miami. La primera imagen del libro, ese libro nace de yo pasando por un cementerio después de hospitalizar a mi padre por primera vez, voy a decir para que sea más dramático todo y de pronto pensar, toda la gente que está ahí, o la mayor parte de la gente que está ahí, literalmente no está enterrada en su tierra. Esa, Sí. son desterrados, cementerio. El Entonces, cementerio chino, no sé si tú lo ibas a ver alguna vez. Yo cada vez que pasaba el cementerio chino por allá en Novedad, en La Habana, yo me preguntaba, decía, caballero, esta gente venir tan lejos de China para morir en La Habana, ¿no? exactamente. Entonces, esa imagen me conmovió mucho y de ahí nace el libro que terminó siendo un libro sobre los emigrantes de Miami, sobre la migración, etcétera. Entonces, la estructura es un poco un viaje, empieza con las razones para irse. ¿Cuáles son las razones, posibles razones? ¿Y cómo es a partir de una perspectiva de primera persona, tercera persona? ¿Qué? Todo, hay de todo. Hay primera persona, hay tercera Ya. persona, hay un poema de un emigrante salvadoreño que hice,
el enorme esfuerzo de estar en esos pies en esos zapatos después de haber compartido un buen tiempo con la comunidad salvadoreña acá. Espero haber respetado esa experiencia. Entonces tiene muchas perspectivas, muchas miradas. Sigue, bueno, sale, evidentemente viaja, después viene el viaje y después viene la llegada y la muerte. El último tramo, el último pedazo es sobre ya estar en esta tierra. O sea, ¿Cuántas hojas tiene? ¿Qué sé yo? Un montón de hojas, porque Para saber, chica, para saber cómo es así físicamente. es bilingüe, entonces es un libro, evidentemente va a ser Ah, qué gordo. chévere, qué chévere, qué bueno, a mí me encanta eso, la gente que se mete en la zona bilingüe, porque la zona bilingüe es muy rica, la Es gente muy se rico. piensa que es pobre, no, es muy rica porque que hay tantos intentos de pasar de un lugar al otro y hacerse entender entre los dos, me encanta. Es un ejercicio de migración. La traducción es un ejercicio de migración y el libro sobre la emigración trata de ser emigrante en todos los sentidos posibles. Traté de que fuera un libro emigrante. Entonces no lo he visto porque eso, ya iba como a entrar en imprenta y todo se detuvo y es un libro que me ha tomado mucho tiempo. O sea, Sí. es un libro, pasé 3 años escribiendo el libro, he pasado 2 años en el proceso editorial, o sea, ha sido un libro muy lento y muy difícil. Pero bueno, es su Ok. manera de ser, eso es lo que Sí, lees. Hay qué 400 chévere. poemas que por supuesto ahora quiero quitar, ¿sabes? Todas esas locuras que yo puse. Locuras de escritoras, las mentes de las escritoras. Hay que Ya, atajarlas porque se desubican. sí, no, pero ya está, eso es lo que es, ¿sabes? Y ya, y punto. Qué bueno. Cuéntame, háblame de tus otros libros. Y sobre todo me interesa que me hables de tus otros libros de cara al tema de la mujer, porque a mí una cosa que me gusta de ti es que yo siento que tú tienes un compromiso con la voz femenina. Y eso me interesa mucho. Primero porque, bueno, eres mujer. Y segundo porque tienes tu propia filosofía sobre el tema. Por favor, pudieras compartir algo. Ay, Dios. Bueno, entre los libros está, tú lo sabes, tú fuiste parte de ese proceso de alguna manera, está Todas las mujeres, las fulanas y menganas, que es un libro que hice, pero en este caso como antologista, donde, bueno, reuní un montón de mujeres, voces muy distintas, o traté de que fueran muy distintas un Sí, poco, cómo no. para hablar de las múltiples maneras que hay de ser mujer. O sea, yo no creo, yo, Kelly Martínez, no pido que nadie esté de acuerdo conmigo, no creo en la mujer o el feminismo, creo que hay muchos feminismos, que hay muchas maneras de ser mujer, y que es interesante empezar también como a dialogar con esas otredades y Seguro. aceptar cosas de esas otredades. Eso por un lado. Como sabes, estuve mucho tiempo y todavía lo estoy, pero de otra manera vinculada con Funcionarte, que es una fundación que trabaja con víctimas de violencia doméstica. Te la estoy invitando también para entrevistarla. Creo que es muy Sería, importante que la gente sepa qué labor está haciendo sería fantástico. funcionarte. Ahora, bueno, hemos estado trabajando desde otro lugar porque, nada, cosas que hay momentos de pausa en toda organización, pero se sigue haciendo trabajo con las mujeres, práctico, directo. Yo, en cierto momento, y esto voy a ser muy honesta aquí, voy a decir lo que nunca digo. Qué bueno, me alegro. Bueno, también me di cuenta de que yo no soy buena, no funciono, no tengo lo que se necesita para el activismo directo. Incluso el activismo en redes me cuesta mucho lidiar con Entiendo. la Sí. discusión y con el caos que eso puede. Sí, la violencia mediática. Eso, la violencia, yo no soy buena con eso y entonces, bueno, he tratado de apartarme un poco, pero también de buscar un lugar de enunciación donde pueda ser un poco más útil, o creo yo que más útil en ese sentido. Y para mí ha sido la Seguro, escritura, ha sido seguro. manera de... Yo te admiro totalmente. Mi camino ha sido inverso. A mí la escritura me encanta, pero mi lugar de enunciación es múltiple, yo creo. Y ahora mismo está en el aire, en hacer Sí, esto, a lo conversar. mejor dentro de 10 años vuelvo otra vez al activismo. Es interesante eso que Sí, dices, porque es múltiple. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, en este momento está... exacto. No somos una sola cosa, somos una multiplicidad de identidades. Yo creo Entonces, que ese es el más.
el descubrimiento más grande que hemos tenido. Exacto. Que no somos de izquierda o de derecha, o nacionales o internacionales, o mujeres o hombres. El mundo binario es muy fastidioso, ¿sabes? El mundo binario es muy aburrido. A mí me No aburre existe. profundamente. Y es irreal. Se intenta tapar Exacto. la realidad que es multidimensional. Y nos Exacto. aferramos a creer, a hacerlo creer, a que eso es lo que nos rige, lo que funciona. Ahora mismo, tú ves en un tema que a mí me apasiona, es la política, y yo trato de no meterme, pero me meto, aunque no quiera. Es como dice este muchacho, ¿cómo se llama? El rockero disidente cubano, que la política, a mí no me gusta la política, como la política viene hacia mí, algo así. Bueno, y yo no sé por qué estaba hablando del tema de la política, Por lo porque multidimensional. sí, ajá, en el tema de las elecciones, por ejemplo, esto, ¿no? Que se ve como, lamentablemente, está politizado el tema de la crisis, porque, bueno, la respuesta, dependemos del gobierno. Tiene que ser política la cuestión, lamentablemente. Y tú te das cuenta de que si vemos las cosas en términos de izquierda o derecha, una crisis de emergencia no se puede ver las cosas así. En una emergencia de salud es el ser humano o no, pero te das cuenta cómo las filosofías en la práctica se implementan y las ideologías, cuando hay gente que le interesan los otros, cuando a quien no le interesa, cuando, es verdad, los sistemas, supuestamente hemos pasado tanto tiempo pensando que los sistemas nos amparan y tantas discusiones sobre el papel del gobierno o no. ¿Dónde está el gobierno? Yo te Necesitamos al gobierno. voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una contrapregunta a eso. ¿Dónde estamos los ciudadanos? A mí me Exacto. sorprendió mucho con todo este tema de los $1,200 y no sé qué, que mucha gente no supiera, y yo tuve que investigarlo un poco también. No es que uno nace sabido y que, oh, sí, sé todo de política. Claro que no. Todo el tiempo uno Pero está aprendiendo. claro, ese dinero viene de lo que pagamos los contribuyentes, cada una de las personas que paga taxes en este país. Por O sea, supuesto. que el gobierno nos hizo un regalo. Y me sorprende Exacto. que la gente no supiera algo tan básico La gente no, tan tema. básico. La gente no sabe cómo funciona un gobierno democrático, es lo que me he dado cuenta. ¿Qué cosa Entonces, es una democracia? mi pregunta es sí, ¿dónde están los gobiernos? Pero también dónde estamos nosotros como ciudadanos para, Así es, porque se supone que ese gobierno trabaja para nosotros. así Eso es es, el concepto básico de democracia que me enseñaron a mí en la escuela, y como yo soy así es. biológica, ¿sabes? Yo me aprendí ese concepto. Sí, no, no. La idea de que tú tomas cloro porque tu presidente te dice que tomes cloro, ojo, tú dices, wow, de verdad estamos en esta etapa. Que sea que te diga el presidente, aunque sea un buen presidente, aunque sea el Lo mejor que de... sea, lo que sea, el hecho de que otra persona, entonces el sentido común de preservación propia, ¿dónde está? Exactamente, exactamente, eso. Bueno, mientras estamos hablando, hay gente ahora mismo que están protestando en Capitolios de Michigan, creo que era ahora. Y están los policías parados, que los pobres tratando de aguantar aquello con sus máscaras, y la otra gente arriba de ellos así. Tú dices, bueno, pero ¿de qué se trata esto, no? Sí, a mí, a ver, por ejemplo, en eso en específico, yo creo que todo el mundo tiene derecho a salir a protestar, pero el hecho de que hubiera armas, ver imágenes de gente con armas largas, implica a mí, que vengo de un país, yo viví 20 años en Venezuela, a pesar de que nací en Cuba, que vengo de un país tan violento, con un ejército, o sea, con una cosa represiva tan violenta, con los famosos colectivos, que son una especie de guerrilla no oficial. Ver eso fue como, ella va. O sea, esto no Kelly, es... yo he aprendido mucho de ti en sensibilizarme con la cuestión de Venezuela, ¿no? Y yo quisiera saber qué está pasando, porque no se habla. Lo último que oí fue que había unas maniobras militares para supuestamente derrocar al gobierno, no sé qué, no sé. ¿Qué está pasando con Venezuela ahora mismo? Tampoco sé. O sea, yo me desconecté, Claro. desconecté entre comillas, porque evidentemente Sí, uno está atento a su gente, lee los titulares de las noticias, pero no he querido tampoco meterme a profundidad en eso, porque claro. sufrí mucho Ay, el no, ese es año el problema, que pasado, el uno año sufre pasado, mucho. y Se mucho. desgasta, uno se desgasta emocionalmente mucho.
Y leyendo muchas noticias. yo sí tuve esperanzas el año pasado de que fuese a pasar algo. Por otro lado, sabía que no es tan fácil. Sabía que no es Claro, como, ay, ahora derrotamos al régimen mágicamente. O sea, eso nunca es tan fácil. claro, claro, claro. Pero me desgasté mucho, entonces he tratado de tomar cierta distancia. Eh, yo ahorita estoy muy peleada con lo mediático, o no muy peleada, tú sabes que yo soy dramática y digo muy, y uso cosas muy superlativas, pero estoy un poco, tampoco quiero estar hablando de eso en redes sociales y demostrando que yo sí estoy preocupada por Venezuela. Claro que no, yo sé, La te gente, entiendo. la gente que me conoce realmente sabe bien que sí estoy preocupada. He tratado de hacer otras cosas que no se ven en redes sociales. Claro, He que esa tratado es de... la otra disyuntiva que tenemos, ¿no? Ujú, Porque uno hace toda la vida, bueno, la vida de uno es personal, no tiene que ver con las redes. Y a veces uno toma la decisión de compartimentalizar, ¿no? Parte de tu vida. Porque tú estás sintiéndole, porque también las redes tienen una parte ahí de realidad, ¿no? De interacción hasta cierto punto. Pero es un dilema permanente, no sé si te pasa, ¿no? Entre hasta qué claro. punto uno vives en las redes o hasta qué punto vives la vida y comentas en las redes o lo que sea que uno haga en las redes, no sé lo que es exactamente, no sé cómo llamarlo. Pero eso que hacemos, hasta qué punto se convierte en lo fundamental de nuestra vida o hasta qué punto es algo que complementa nuestras vidas, ¿no? Sí, a mí me da mucha risa cómo uno se ha convertido en lo que hace en redes sociales. Y hay un montón de cosas del día a día de cualquier ser humano que uno no está viendo. Eh, y me Cuando tú asusta. sabes la cantidad de gente que socializa, yo veo mucha gente joven socializa Es todo el tiempo, otra manera, también ellos son otra generación, es una generación totalmente. Yo lo veo con mi de hijo. ese tipo de Eso, cosas. y eso que él, a mí me da esperanza porque yo lo veo que él le prioriza lo social, el contacto personal. Para Ujú. él, eso no, ahí yo me doy cuenta que eso no tiene sustituto No, es que en sus interacciones, pero igual hay una parte importante del día que él es, la interacción es en Instagram o en TikTok o whatever, lo que inventen ellos, ¿no? o sea, yo interactúo mucho por Facebook. Yo no creo que tenga nada de malo, pero sí creo que hay que tener conciencia de que es un aspecto de la vida, uno Así más es. de los aspectos de la vida, sobre todo nuestra generación. Las generaciones más jóvenes sí tienen una relación, yo lo veo con mis ex estudiantes, y una Así serie de es, códigos y de maneras de comunicarse que yo me siento una vieja en así un es. sillón a los 80 No, años es que ahí es dando... imposible, es el lenguaje de ellos, es el contexto. Y es divertido también ver eso. No, sí, cómo no, cómo no. No, y a mí, ¿sabes lo que me asombra? Que todo se puede aprender realmente en Internet. Yo siento que, no sé, me gustaría que me dijeras tú, porque yo siento como educadora, a ver, yo me he puesto a dar clases, porque he tenido ganas de hacer algo. Entonces me he puesto a dar clases, tengo ahí un grupito de gente que doy clase de español y, tú sabes, a través de la apreciación al arte, qué sé yo. Pero lo que me gusta de todo esto es que tú estás todo el tiempo interactuando con la gente, Ujú. ¿entiendes? O sea, que yo te decía que con lo de Venezuela yo he tratado de, o sea, y cuando digo que hago muchas cosas no lo hago en tono heroico, yo no hago absolutamente nada heroico. Hay gente que sí hace cosas heroicas y Hay gente la que palabra hace. heroico no me No, gusta. pero contribuye, Kelly, las opiniones son importantes, porque estamos en un mundo, cómo la gente se informa, qué es verdad y qué es mentira, de lo que Claro, leemos y de lo que consumimos, pero te digo, o sea, yo comparto noticias importantes. Si pasa por algo grave en supuesto, Venezuela, yo evidentemente, porque es importante, aunque esté en todos lados, yo quiero tener la responsabilidad por de supuesto, comunicarlo. te Pero no, entiendo, no el grueso de todos los días de si por Maduro dijo, supuesto que no, no, además, a mí me pasa doble, me pasa con Cuba, me pasa con Venezuela, y a ti te debe pasar con no, Cuba. me imagino que Uno deja de entender, también en la distancia hay cosas que uno deja de entender, por porque no las supuesto, estoy viviendo. Y a por mí me parece supuesto. una falta de respeto a mí. Estar hablando y hablando y hablando, yo no me estoy comiendo el cable en Por Venezuela. supuesto, a mí me pasa eso con Cuba. Yo con Cuba, en la relación que tengo ahora mismo es desde la distancia. Me interesan que la música, las sensibilidades, ciertos amigos, pero ya, y bueno, la labor de alguna gente de que de pronto los veo que levantan su voz para protestar, eso me llama mucho la atención, me identifico. Pero fuera de ahí, la verdad, no, ¿sabes? Porque es que uno tiene que vivir la realidad de uno acá, ¿no?
y No puedo respetar estar la conectada a gente. Cuba el día entero, la verdad. Yo, en mi vida real, yo no estoy conectada con Cuba el día entero. Y al mismo tiempo, yo siento que como migrante uno todo el tiempo está conectado. O sea, que También, es imposible, también, fondo de tu, pero es verdad. Uno trata, yo al menos trato, ¿no? De desintoxicarme, porque eso sufre, uno sufre mucho. Y no todo emocionalmente. ¿qué aporto? O sea, con ciertas cosas desde mi distancia, no sé, es complicado. A mí me pasa, por ejemplo, yo he pensado mucho en escribir sobre esta etapa y a la vez digo, no, no tengo ganas ahora mismo porque quiero vivirla. Todavía no, ¿sabes? Lo que hago es voice memos en los que a veces, ¿sabes? De cosas del día voy, porque realmente sí me doy cuenta que yo quiero hacer sentido de, no sé qué, de mi existencia en esta etapa. No sé. No, y es importante, o sea, yo también he escrito cosas por allí, tengo una libretica donde anoto cosas y no sé qué, porque además decidí hacerlo en una libretica, o sea, la vieja usanza como, bueno, ya que voy a estar aquí a la luz del quinqué, ¿sabes? Déjame sacar la libreta. Eh, A mí me pero pasa que yo siento a veces como que me han transportado a la etapa mía de vivir en Cuba pequeña, que sobre todo a nivel del sonido, el silencio, la lentitud, ¿sabes? Como es raro porque yo me siento siglo XXI, pero de pronto como que nos han hecho un viraje ahí en la velocidad a la que iba esto. Es como un stop que pusieron y en un momento con la rotación de la Tierra y en un momento, ahora vamos por este ángulo, por acá, no sé, a mí me parece como si hubiéramos cambiado el ángulo. para mí es muy gracioso porque eso está por un lado y por otro lado lo que hemos estado hablando todo este tiempo, la inmediatez de la información en las redes sociales y llegan las noticias de todas partes, Japón, Inglaterra, esto, lo otro, al mismo tiempo. Entonces es como muy vertiginoso por un lado y por otro lado el silencio. A veces yo salgo, yo vivo al lado del aeropuerto, siempre tengo aviones pasándome, ahora no hay aviones. Uno. Y es como, qué maravilla. El No, de verdad, es volver atrás en el tiempo de alguna manera. Porque a mí me llama eso la atención de que el sentido del tiempo que uno está viviendo acá, a mí no me parecía normal, la verdad. ¿Sabes? Esa agitadera, ese estrés como modo de vida, como del éxito de un ser humano, que todos estamos acostumbrados y estamos todo el tiempo en eso. ¿Qué es es eso? agotador, es agotador. ¿Qué es? Eso no es normal. No, no lo es. Yo siento que lo normal es un poco este ritmo más lento, ¿sabes? Esta cadencia, así, tener tiempo para hacer las cosas. No sé, vaya, a mí yo siento como me estoy ajustando. Sí. Es muy simpático. Oye, te agradezco muchísimo por tener la oportunidad de Gracias, conversar contigo. Siempre es un placer. Y te deseo muchísimos éxitos en tu obra gracias, y igual, en todos tus proyectos. Y ya igual. tú sabes, aquí estamos para colaborar en lo que sea. Gracias por esta Abrazo. conversación maravillosa. Dale, gracias. Cuídate, chao. Bueno, chao.